Bueno, vamos a ver un poco algunas cuestiones de herramientas muy elementales como para hacer las maquetas. Arrancando desde lo más elemental, algunas alternativas de trincheta más gruesas, más finitas, de más precisión, con elementos, digamos, de diferente calidad, y como para tener más detalle, cortar más grueso o cortar más finito, como en este caso. Los repuestos, y en algún caso también un poco más complejo, alguna posibilidad de cortar en círculos o con algún radio de curvatura, algún cartón. Plasticola, algunas espátulas como para desparramar, algún elemento como para transportar algunos ángulos rápidos, y siempre escalímetro. Eso como elemento básico como para trabajar en cartón. Y siempre alguna lija que no sea muy gruesa como para trabajar en el ajuste de algún cartón borde o algo que tengamos. Y la base, que es una base de corte, en este caso es de 45 por 60, que además de tener las guías nos permite que no gastemos las puntas, que siempre tienen que estar perfectamente en punta y con el filo nuevo, y a medida que la vamos gastando las vamos cortando o con una pinza. Algunos tienen la tapa de atrás que se saca y se usa para cortar. Estas tapitas tienen atrás una ranura que se usa para cortar. Eso como herramientas elementales como para poder trabajar. Me olvidé también de comentarles de esta regla, o unas reglas metálicas. Hay unas planas, yo no tengo, que se usan para cortar y se usan al revés para cortar. Nunca se corta con ningún escalímetro, con ninguna escuadra que tengamos para dibujar. No se usa ningún elemento de dibujo para cortar, y nunca se usan las reglas que tienen medidas del lado para cortar. Bueno, vamos a ver entonces cómo cortaríamos el cartón. Siempre es bueno tener alguna escuadra chiquita como para poder marcar. Nunca se corta con ningún tipo de escuadras, jamás, porque podemos cortar sobre los plásticos. Siempre el escalímetro. Entonces supongamos que queremos cortar algún muro de 3 centímetros. Hacemos la marca. Y después, entonces, con la regla de corte, siempre usando la protección y siempre teniendo el mejor filo. Ahí yo ya perdí un filo, con lo cual le sacamos una parte. No tiene que estar ni muy larga ni muy cortita, como para que permita apoyar bien el borde del filo en la regla de corte. Siempre ortogonal al cartón, y vamos realizando cortes sucesivos hasta cortar finalmente la pieza. Nunca traten de cortar la pieza de una vez, porque se van a lastimar, van a romper la punta
y sobre todo no van a tener precisión. Vamos a hacer el otro corte. Bien, entonces supongamos que vamos a cortar esta pieza de ese largo. Yo ahora no la voy a medir, no la voy a cortar, la voy a marcar y ahora sí vamos a cortar. Y que en esta pared vamos a tener una puerta. Yo no voy a medir, ustedes sí, y que esa puerta va a tener esa dimensión, ¿no? Entonces, ¿cómo se cortan las aberturas? Si tenemos este tipo de bisturí, de trincheta, mejor, porque nos permite tener más precisión. Si no, usamos esta con el corte bien afilado. Yo en este caso voy a usar esta, siempre protegiéndonos los dedos, por lo menos hasta que tomen mucha más cancha. Igual siempre conviene. Y entonces siempre empezamos de una punta, en el caso de las puertas, para atrás, para abajo, que no va a quedar cartón. Entonces hacemos todo el corte. Ojo, cuando son pedacitos cuesta más. Bueno, una vez que tienen cortada la pieza, hacen el otro corte. A veces pueden convenir, como yo acabo de hacer, y como a veces la pieza empieza a girar porque la regla no llega a apretar, por ahí sacan y agarran con los dedos. Igual siempre conviene. Y el corte este, que es igual en las ventanas, se hace de la siguiente manera. Primero de un lado hacia el otro, y al final de este lado nunca hay que llegar hasta el tope de la marca, sino que hay que enterrar bien la punta en ese lado y tratar de frenar antes y cortar. Una vez que está hecho el corte de ese lado, se da vuelta la pieza y se hace lo mismo del otro lado. Una vez que está cortado, nunca tiren, traten de repasar los cortes y asegurarse que la pieza sale sola, para que de esa manera el corte quede limpio. Siempre hay un corte, el lado del cual cortamos es la cara que más se va a ver y la otra es la más oculta, porque el corte queda siempre más parejo de este lado que del otro. Si bien, si lo tenemos que ver de los lados, podemos emprolijar el corte o usar la lija para sacarle algún tipo de imperfección que pueda quedar, o rebarba o demás. Entonces, si se dan cuenta, el corte de esa forma es perfecto, no está pasado ni nada. Lo otro que vamos a ver es que cuando hacemos la unión de las paredes,
si dejamos el corte así y pegamos en los bordes, lo que pasa, se dan cuenta que el corte está perfecto. Eso es porque está cortado despacio entre varios cortes. Si lo quieren hacer de una, estos cartones gruesos es mucho más difícil. Si lo queremos pegar, siempre tenemos que elegir o mostrar ese lado que el cartón queda diferente, o mostrar este lado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el corte quede, por ejemplo, así? Que no tiene, que la pared es continua y no tiene un borde marcado. Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es biselar los costados, y para eso lo que hacemos es alargar un poco la trincheta y usar, ojo con los dedos, ese borde, esa esquina, sacarlo. Entonces, mucho cuidado sin pasarse para que el borde quede entero. Vamos rebanando con el ángulo que tenga, porque si esto tiene que ser un ángulo más agudo, bueno, el ángulo este tiene que ser más abierto, ¿no? En este caso es 45, con lo cual, o en todo caso vamos a hacer un corte más agudo, como para que ustedes vean. Entonces tengo que gastarle más atrás. Para que de esa forma yo pueda hacer contacto con todo el cartón. La punta tiene que dar lo más finita posible. Pueden usar algún poco de lija. Siempre recuerden, si pueden, péguenlo en una maderita, una madera de pino, una cosa que quede rígido, así no redondea. Si no, tienen que tener más cuidado. Entonces, de esa forma emparejan la superficie. Entonces ahí vamos a tener una unión perfecta. ¿Cómo pegamos? Yo saben que recomiendo Plasticola, la marca no importa, pero son colas. Si pueden tener estos recipientes, mejor, para tener más precisión. Si no, bueno, usan el que tengan. Lo que se aplica es siempre pequeñas cantidades, y en todo caso usan para que no rebalse, y después sobre una superficie plana lo que hacen es pegarlo bien escuadrado y presionar un segundo y la dejan. Una vez que la dejan, siguen cortando otra pieza. Esta pieza queda ahí y siguen con la otra. Esta está pegada con Plasticola. Yo la puedo romper, pero es fuertísima. ¿Se dan cuenta? Entonces está limpia, no está manchada con pegamento, con nada, y está perfectamente pegada. Esta es una ventana que está cortada, si se dan cuenta, está cortada de la misma forma que les expliqué recién con la otra ventana. Y las esquinas están prolijas, sin marcas. No manoseen demasiado, manos limpias, traten de, si están con lápiz, no ensuciar, y que
la plasticola no toque, porque eso mancha y después, bueno, hay que andar lijando y demás.